Bien, muy buenos días. Estamos entonces en la sesión de videoconferencia de la clase de cableado estructurado con fecha a 26 de marzo del 2020. El tema de hoy va a ser etiquetado en las instalaciones de cableado estructurado. Primero se va a hacer la explicación de la temática y luego de eso voy a explicar cuál es la actividad de foro que hay que realizar esta semana. Iniciamos entonces. En las instalaciones de cableado estructurado es necesario contar con una buena documentación de todos los componentes que se vayan a instalar. Es decir, si queremos hacer una entrega profesional, debemos tener una buena documentación y también que nuestras instalaciones tengan todas las etiquetas que nos indican los estándares. Es así como vemos que hay unas normas que son las que rigen cómo es la estructura y cómo se deben etiquetar cada uno de los elementos en una instalación de cableado estructurado. Las principales entidades normativas son la TIA EIA 606A, la ISO IEC 14763-1 y la EN 50174-1. Las normas ISO IEC y la EN dejan muy abierto al instalador una libertad para poder identificar el etiquetado, es decir, que usted puede escoger las letras, usted puede escoger los números y con eso pues hacer su etiquetado. Las normas TIA e IA, por el contrario, ellos establecen unas reglas muy precisas que deben ser cumplidas por el instalador. Las normas TIA e IA regulan siempre señalización y etiquetado de todos los elementos de la instalación de cableado estructurado. Entonces, la norma específica es la 606A, publicada en el 2002. Estas normas se caracterizan o se distinguen en 4 posibles casos. Entonces, dependiendo del caso, así usted va a utilizar la clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Empecemos la clase 1. La clase 1 siempre se va a usar cuando tenemos un solo edificio y tiene solamente un cuarto de telecomunicaciones. De ahí de ese cuarto salen todos los cables hacia las zonas de trabajo. Espérenme un momento para silenciar a Jan, que acabo de entrar. Bien, quedamos entonces que la clase 1 es para cuando hay un edificio, un solo cuarto de telecomunicaciones y de ahí parten todos los cables hacia las zonas de trabajo. En este tipo de sistemas es necesario etiquetar los enlaces de cableado horizontal, que ya saben que cableado horizontal es el que va desde el dispositivo intermediario hacia los computadores. Entonces hay que etiquetar ese cableado y la barra principal de puesta a tierra del cuarto de telecomunicaciones. Eso se llama TMGB, es la sigla, puesta a tierra del cuarto de telecomunicaciones. Esa es la clase 1. La clase 2 es para cuando también hay un único edificio, pero tiene varias plantas, entonces tiene varios cuartos de telecomunicaciones. En este tipo de casos es necesario etiquetar lo mismo que en las clases 1, es decir, todo el cableado horizontal, toda la puesta a tierra y además los cables de backbone. ¿Cuáles son esos? Los cables que van de cuarto de sistemas hacia el otro cuarto de sistemas. La gestión de este etiquetado puede ser realizada de forma manual o mediante un software que se han preparado para eso y hay unas máquinas especiales.
para eso. Clase número 3, para sistemas de campus, donde existen varios edificios y cableados de backbone entre edificios. Es necesario etiquetar, entonces, un campus como una universidad donde hay varios edificios, y también hay que etiquetar todo lo anterior, pero además también el cable que va de edificio a edificio. Terminamos con la clase número 4. Son sistemas que están formados por varias universidades o por varios campus, por varias, digamos, no podemos decir edificio porque decimos campus como un grupo de edificios, ¿verdad? De cuando un sistema de eso se conecta con otro, entonces ya ahí estaríamos hablando de clase 4. O sea, es como comunicación entre sedes. Entonces es necesario etiquetar todo lo anterior, pero además también identificar el cableado intercampus, quiere decir las conexiones que son MAN si son cableadas o WAN si son inalámbricas a través de antena. Un ejemplo entonces de etiquetado de acuerdo a las normas TIA e IA sería el siguiente: 1CP15. Vamos a mirar qué significa eso. 1 significa planta primera o piso 1. C significa rack C. B significa panel de parcheo B. Ahora les muestro que es un panel de parcheo. Y 15 es la toma número 15. Entonces ya ustedes saben que... Señor, disculpe, hay un compañero que no tiene acceso, me dijo él. ¿Cuál es el compañero? Pero ya digo, es que es un grupo, entonces no sé cómo se llama. Álvaro Maestre. Álvaro. Dile que te dé su correo y me lo escribes aquí en el chat. Pero es que no tiene acceso a internet. Yo le voy a decir que usted está grabando. Ah, que no tiene acceso. Sí, dime por favor el nombre de él. Álvaro. ¿Álvaro qué? Maestra. Ah, bueno. Dile que ya yo... va a subir ese video. Sí. Me imagino que lo van a enviar por correo o por Bravia. Sí, señor. Entonces... listo, yo le informo a él. Okay. Si es para la clase, yo. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces retomando, ya sabemos que cada uno de los números y letras tienen un significado. La 1 quiere decir planta 1, entonces si nosotros estuviéramos ubicados en la planta 2, colocaríamos 2C. Si tuviéramos varios paneles de parcheo A, B, C, entonces colocaríamos, por ejemplo, si es el A, 1, C, A15, ¿sí? Si estamos tomando la toma de corriente número 8, entonces sería 1CB8. Entonces así sucesivamente cada uno de los números y letras, ¿verdad? Que vamos a ir colocando. Lo que tenemos que tener en resumen es que primero tenemos que colocar si es la primera planta o si es piso 2, piso 3. Entonces el primer número, el 1, nos va a indicar. Si nosotros, por ejemplo, hacemos en el laboratorio de mantenimiento, sería 2, ¿verdad? 2. ¿Por qué? Porque está en la segunda planta. Ahora, ¿qué tipo de rack o qué número de rack? Entonces vamos a suponer que ese es el único que hay ahí. Entonces sería el 2A. Luego, el panel. Supongamos que es el único panel que hay allí. Entonces sería el A. Y ya dependiendo de qué toma o qué punto va a ser, ya ahí vamos poniendo los números. Desde el número 1 hasta el número, por ejemplo, 15 de equipos que haya ahí.
Cuando dejo de hablar es porque un compañero de ustedes se ingresó, entonces me toca regresarme a la pantalla de la videoconferencia y aceptarlo. Entonces por eso me quedo en pausa un momento. La etiqueta anterior entonces es una instalación de clase 2 porque tiene una sola planta de edificio, pero nos deja ver que hay varios racks, ¿sí? Porque este rack, por ejemplo, tiene el rack número C. Entonces quiere decir que hay A, B y C. Entonces hay varios cuartos de telecomunicaciones. Entonces por eso podemos decir que es una clase 2. Esto es un panel de parcheo, ¿sí? Para que no quede la duda, y esto ustedes lo han visto también allí en el rack en la clase de mantenimiento. Continuemos entonces con un ejemplo de clase 3, en la cual existen varios edificios y hay un cableado interno. El backbone es el que comunica internamente a todos los edificios del campus. Entonces la etiqueta tendría de la siguiente forma: E1, donde E1 significa edificio 1, o sea, E significa edificio 1, ¿sí? E1, edificio 1. Guión 1C, que ya sabemos que es planta 1 y rack C. Y después ya vendría la letra del número del panel y luego ya el número de la toma. Bien. Hasta allí les pregunto, ¿hay alguna pregunta sobre esa parte de etiquetado? Voy a mirar el chat para ver si alguien tiene alguna pregunta sobre eso. Bueno, entonces hasta el momento nadie ha escrito, quiere decir que continuamos entonces con la explicación. La siguiente tabla nos va a mostrar también unas letras, unos símbolos que hay que colocar en los casos de etiquetado, ¿sí? Nos va a mostrar en clase 1, clase 2 o clase 4 o 3, 1 de 1 a 4. Hay elementos que a veces son obligatorios de colocar al etiquetar, mientras que en otras clases no son obligatorios. Entonces vamos a observar esta tabla. Entonces nos dicen, por ejemplo, que cuando hay un solo cuarto de telecomunicaciones se coloca la palabra el identificador FS, eso es, la R significa requerido y la O significa opcional. Entonces ustedes van a ver que hay unas letras y unos códigos que van a ser requeridos para todas las clases, pero hay otros que van a ser opcionales y que no van a ser necesarios para algunas clases. Vamos entonces, para analizar bien eso, algunos ejemplos ya particulares que son los que más se utilizan. Entonces, cuando tenemos un cuarto de telecomunicaciones, como está en la tabla, ¿sí? Telecommunication Space, recordemos que tenemos que manejar la segunda lengua, se etiqueta un cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad?, con el identificador FS, donde la F es el número que identifica el piso del edificio y la S es un carácter alfabético que va a identificar el cuarto de telecomunicaciones en la pantalla, en la planta del edificio. Entonces, FS es lo mismo que nosotros estábamos colocando acá arriba, ¿cierto? Como 1C, que 1, ¿verdad?, significa en qué piso está y la C significa, pues, qué número de rack es. Entonces, FS es lo mismo que la F se reemplaza. Señor, disculpe, los compañeros están diciendo que se escucha cortada y yo también estoy escuchando así. Bueno, vamos a hacer una pausa un momento.